pues vamos a compartir el estudio de esta parashá, la parashá de Alojá. Vamos a hacer una oración y empezamos. ¿Les parece? Bueno, Baruch atah Adonai, bendecido eres tú, Adonai, creador de los cielos y de la tierra. Te queremos dar gracias, Señor, por este día de Shabbat. Queremos darte gracias porque nos permites cesar, Señor, porque nos permites hacer distinción de la misma manera que tú hiciste distinción de este día, Señor. Queremos darte gracias porque nos permites estar acá, en esta hermosa congregación, Rey Santo, y queremos disponer, Señor, este tiempo, nuestros corazones, para que seas tú hablando a cada uno de nosotros conforme a lo que tú quieres que cada uno de nosotros oiga, Señor. Queremos oír tu voz, Padre, queremos aprender el mensaje que nos quieres enseñar en este día de Shabbat. Así que ponemos este espacio, este tiempo, Señor, y esta habitación delante de ti, a tu disposición, Rey, para que seas tú, por favor, y tu presencia a través de tu Ruach HaKodesh en este momento, Rey. En tu nombre santo, Yeshua. Amén, ve amén. Bueno, esta parashá corresponde a la porción que está en números, un segundito, que está en números, ya les digo, capítulo 8, 8 en adelante. Entonces, Roa, ¿me recuerda cómo es la cosa acá? Ahí. Tiene que volver a dar. Yo creo que quítale el autolock al celular para que no se te bloquee. Okay. En serio. Voy a... Está pendiente, más dale tap. Ahí está. Ok, muchas gracias. Bueno. Esa es tu tarea, ¿no? Igual son 3 diapositivas. Entonces, pero sí, regrésate. Ya mostraste toda la presentación. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. Esta es como la cuarta, quinta vez que estamos acá con mi familia y siempre nos sentimos muy bienvenidos. Muchas gracias. Entonces, la idea es compartir y que sea un poco interactivo. No se trata de entre todos nos edificamos, ¿no? Entonces, pues esa es la invitación. Ahora, vamos a hacer la lectura de los primeros 4 versículos y vamos compartiendo. Se me tap como cada 30 segundos. Tu tarea es tap. ¿Listo? Entonces, ¿alguien tiene la escritura en la mano que nos ayude a leer los primeros 4 versículos, por favor? Y vamos compartiendo. ¿Listo? ¿Números 8:1? Sí, del 1 al 4. Okay, entonces el Eterno dijo a Moisés: di a Aarón que pongas las lámparas en el candelabro, hazlo de manera que las 7 alumbren hacia adelante. Aarón lo hizo así, colocó las lámparas en la parte anterior del candelabro como el Señor había ordenado a Moisés. El candelabro era de oro labrado, tanto el pie como los brazos. Moisés había mandado hacerlo conforme al modelo que el Señor le había mostrado en una visión. Si quieres adelanta la diapositiva, por favor. Entonces, bueno, miren, lo primero que normalmente cuando yo estudio un texto, yo lo que hago es que hago preguntas. Eso es lo que hago. Y una de las primeras preguntas la primera pregunta que me salió respecto al primer versículo, cuando dice, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile. Entonces es interesante y me gustaría también escucharlos, porque hay precedentes bíblicos en los que Dios le habla directamente a Aarón y le da una orden directamente a Aarón. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué en este caso Dios le habla a Moisés para que le hable a Aarón? Entonces me puse a buscar los precedentes en que Dios le había hablado a Aarón directamente. Entonces los precedentes son, bueno, la primera vez cuando le dice, por lo menos que está registrada en la escritura, ¿no? Dice, ve y buscas a tu sal de Egipto y espera a tu hermano Moisés, que lo vas a ver. Esa fue la primera vez, bíblicamente, o que quedó escrito, que Dios se dirigió directamente a Aarón. Otro precedente es cuando mueren los hijos de Aarón y le dice, después de que mueren, por entrar con un fuego extraño, le dice a Aarón, ni tú ni tus hijos beberán sidra o vino cuando hagan el servicio. Le habla directamente a Aarón. Segundo precedente. Tercer precedente,
cuando le dice que tú y tus hijos llevarán el pecado del santuario, o sea, ellos tenían que hacer expiación por ellos, pero ahí Dios le está hablando directamente a Aarón. Y el otro precedente es cuando da la orden o le informa a Aarón que los levitas o que sus hijos, sus descendientes, no iban a heredar tierra cuando pasaran a la tierra prometida. Y ahí literalmente dice: Adonai le habló a Aarón diciendo, dos puntos, Rin. Entonces lo primero es, ¿por qué en este caso Dios le habló a Moisés? Para que le dijera a Aarón. ¿Me hago entender la pregunta? Entonces, no tengo una respuesta absoluta y definitiva, pero me parece que hay un patrón. Me parece que el patrón acá es cuando se trata de los objetos santos. Me parece que es cuando el modelo que se le mostró de la tierra de reunión, del tabernáculo, o de la tienda Moed, de la tienda de reunión, se lo mostró fue a Moisés. Y es como el orden, porque tiene que ver con respecto a los asuntos de los objetos santos. Es la relación o el patrón que encontré. Simplemente me pareció muy interesante porque más adelante en esta misma porción vamos a ver que Miriam y Aarón dicen: ¿acaso Dios no nos habla a nosotros también directamente? ¿Se acuerdan? Que se relaciona mucho a la Shon Hara. Entonces, miren que está conectado. Y yo decía, bueno, interesante, porque sí le habló directamente, pero Dios... ¿Todos leyeron la parasha? Pregunta. ¿O la han leído? ¿La han leído? Ok, vamos a conectar esta parte para entender. Vamos a ir saltando así en la parasha, pero la idea es que no se trata... Bueno... Yo tengo una pregunta. Sí. Si él también era parte de la tribu de los levitas, ¿por qué no le hablaría directamente con respecto a las cosas? Correcto, y allá donde... Eso es lo que quiero que concluyamos. Porque esto también lo podemos sacar en nuestra vida práctica. Entonces muchas veces una esposa dice, bueno, Dios, ¿por qué no me habla a mí? O si, más bien, ¿por qué le tiene que hablar a través de mi esposo? Mi esposo es la autoridad, pero ¿acaso yo no soy hija de Dios? ¿Por qué porque yo no puedo ser autónoma y tomar una decisión? ¿Por qué tiene que ser a través de mi esposo, por ejemplo? O sea, Dios estableció autoridades. Y esto, dentro del orden apropiado, dentro del orden que Dios establece, siempre es bueno. Cuando es malo es porque el hombre lo tuerce, pero por eso es importante ver los precedentes bíblicos, porque esto tiene aplicabilidad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando vemos... voy a leerlo, el capítulo 12 lo voy a leer así rápido. De Números, capítulo 12 de Números. Dice, María y Aarón, bueno, aquí pueden poner María, Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Adonai? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Adonai. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Adonai a Moisés, a Aarón y a María, pero le dijo a los tres. Luego dijo Adonai a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Adonai descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a Miriam, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Adonai, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Adonai. Y bueno, y ahí sigue la historia. Entonces aquí vemos que a pesar de que sí le había hablado a Aarón y a Miriam, dice que a ellos les habló a través de figuras, a través de visiones, a través de sueños. Entonces, pero que con Moisés tenía una comunicación especial, porque le dijo que le iba a hablar de cara a cara. ¿Ok? Entonces, a pesar de que sí había comunicación directa con ellos, no era el mismo tipo de comunicación, bíblicamente hablando. ¿Ok? Entonces, volvamos a Números 8. Entonces, ¿por qué aquí Dios hace eso? Pues simplemente fue la primera pregunta que se me vino al pensamiento. ¿Por qué en este caso no le habla directamente a Aarón? Y esto es importante por lo que decía ahorita, o sea, Dios establece órdenes. No podemos decir, Dios amaba más a Moisés que a Aarón y a Miriam, o amaba más a Aarón que a Miriam, o amaba más a Miriam que... O sea, pero Dios es muy ordenado. Y nosotros
a veces no entendemos esas cosas, y especialmente en nuestra cultura hispana también pasa. Entonces, las personas, por ejemplo, alguna vez hablaba con una persona, con un compañero de la universidad sobre, creo que él era alguna denominación. El catolicismo tiene diferentes raíces. Y él me hablaba, decía, no, pero es que la mamá, y yo decía, es que, o sea, hay un orden bíblico de las cosas. No, pero es que, y él lo hablaba como si fuera la mamá de él, y yo le decía, es que ese es el problema. A veces nosotros creemos que Dios se acomoda a nuestro pensamiento, y Dios tiene un orden que Él establece. Entonces, las autoridades que Dios establece, y esto no es cualquier autoridad, sino las que Dios establece, hay que tener mucho respeto por las autoridades. ¿Cuáles son las autoridades que Dios establece? En un hogar, un hijo tiene como autoridad ¿a quién? A sus padres. Por eso es tan importante. No dice, si tu padre y si tu madre son buenos, hónralos. No dice eso. Dice, no me importa cómo sean tus padres, hónralos. Bueno, no dice no me importa, dice honra. Sí, bueno, la parte de no me importa lo pongo yo en paréntesis. Pero no le pone un condicionamiento o una condición para ese mandamiento. Lo mismo, un esposo es autoridad de su esposa. Obviamente un esposo que venga de parte de Adonai, o sea, que esté en orden, no cualquier esposo que mande a hacer cualquier locura. Eso no es lo que dice la escritura, porque eso también se ha malinterpretado. Lo mismo con una autoridad espiritual, hay que respetar nuestras autoridades espirituales. Perdón, Señor, el esposo que tú dijiste, perdón. que el esposo es la autoridad de la esposa. Okay. Ajá. Pero no, decía yo que no cualquier esposo, o sea, muchas veces, a veces en las congregaciones se piensa que se debe sujetar al esposo, un esposo que no es temeroso de Dios. Entonces los esposos que no son temerosos de Dios abusan de esa autoridad, y Dios en realidad no manda eso. Pero el hombre, a pesar de todo, sigue siendo la autoridad del hombre. No importa que sea creyente o no creyente. Le voy a poner un ejemplo. Entonces conocí el caso de una hermana que su esposo la golpeaba. Sí. Y en la iglesia le decían, o sea, la golpeaban inclusive con un machete en Colombia. O sea, casi estaba de muerte. O sea, Sí. y entonces le decían, no se puede, o sea, tiene que hacerle caso a su esposo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, resguarde su vida. Si su esposo la persigue con un machete, usted no se tiene que dejar maltratar porque es su esposo. En el Medio Oriente, entonces en el Medio Oriente, el esposo, según el Corán, tiene la autonomía de golpear a su esposa, porque él es el esposo. Eso no dice la Biblia. La Biblia no le da autorización a un varón de golpear a su esposa por tener la autoridad. Entonces, la autoridad, como dice Romanos, la autoridad que viene de parte de Dios. O sea, nosotros nos tenemos que sujetar a la autoridad que viene de parte de Dios. Lo mismo pasa lo que hemos dicho siempre en el tema de, no sé, la política. Tenemos un presidente. Y si el presidente mañana dice, está prohibido guardar Shabbat, ¿yo me tengo que sujetar a la autoridad, que es mi presidente de mi país? No. Es más, tenemos un precedente bíblico. Tenemos a Pedro, no sé si estaba con Juan, pero era Pedro con alguien, en el concilio del Sanedrín. ¿Y qué les dicen los del Sanedrín? Cuando Gamaliel dice, varones hermanos, si esto proviene de parte de Dios, no lo van a poder detener, pero si no, tranquilo que eso va a desaparecer. En esa escena, en Hechos, los primeros capítulos de Hechos. Y ellos llegan a la conclusión que eran la autoridad, el Sanedrín era la autoridad, y ellos lo reconocen como autoridad. Y entonces el Sanedrín concluye y les dice, hermanos, les dice, ok, los vamos a dejar libres, pero lo único es que no prediquen en este nombre. ¿Y qué responde Pedro? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. No le hicieron caso a la autoridad. ¿Por qué Pedro no le hizo caso a la autoridad? Porque no venía de parte de Dios. Si la autoridad no viene de parte de Dios, no tenemos la obligación, porque tenemos que obedecer primero a Dios. O sea, si va en contra de la Torá. Si va en contra de la Torah, correcto. Entonces es 21-24. Entonces, si una esposa está siendo perseguida con un machete por su esposo, no tiene que quedarse ahí, se tiene que ir. Y un esposo que no persigue a su esposa, pero no es creyente. No se trata de que sea o no sea creyente. Se trata de que... Cuando su vida está en peligro. Sí, si su vida no está en peligro, pero si, por ejemplo, un esposo no es nada en contra de la Torah, tiene que sujetarse.
debe sujetarse, tiene que ser sabia. Pero si su esposo le dice, me va a cocinar cerdo porque a mí me gusta, pero usted también se lo tiene que comer, la esposa no tiene la obligación. Si quiere, cocínele. O sea, es un área gris que habría que mirar, pero yo no estoy diciendo que entonces, por solo el hecho de no ser creyente, entonces no tiene la autoridad. No estoy diciendo eso. ¿Me hago entender el punto? Ok. Entonces, en resumen, para entenderlo más fácil, si va en contra de la Torá, no viene de parte de Dios, por lo tanto, no estamos obligados a atender esa petición. Y esto va para todas las autoridades, nosotros como varones, las esposas, los hijos, bueno, etc. Listo. Bueno, los hijos es un poquito diferente, pero bueno. Ok, volvamos al principio. Entonces, Dios aquí está utilizando el canal, el orden que él estableció. ¿Listo? Moisés a Aarón, y Aarón a sus hijos, a los levitas y al pueblo. ¿Ok? Listo. Siguiente. No la pasas todavía, perdón. Entonces, aquí en el 3, versículo 3, dice, perdón, en el 2 dice, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante el candelero. Y el 3 dice, y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas como Adonai lo mandó a Moisés. Entonces, me pareció interesante porque el versículo 2 dice que hacia adelante y el versículo 3 dice que anterior. Entonces yo me quedé como perdido. ¿Es adelante o anterior? No sé si es la Reina Valera, no sé cómo se ve en otras versiones. Pero bueno, lo estuve revisando y no, se refiere, dice la parte frontal, como panim, como la cara de la... Entonces es hacia el frente. Hay algunos comentaristas judíos que dicen que ese panim no se refiere hacia el frente, sino hacia el centro. Y que todas estaban inclinadas así, como inclinadas hacia el centro. Sin embargo, yo personalmente entiendo que es hacia el frente. ¿Por qué? Porque entendemos que esta es la representación de Yeshua. Obviamente los comentarios judíos no tienen en cuenta el Evangelio y a mí pues tenemos que filtrar siempre las cosas con el Evangelio. ¿Y por qué me hace más sentido que sea hacia el frente? Porque aquí tenemos, ¿qué tenemos acá? Los 12 panes de la proposición y los 12 panes representan a las 12 tribus, ¿cierto? Entonces me hace sentido que sea Yeshua quien esté iluminando a las 12 tribus en vez de que se estén yendo para el centro. Ahora, respecto a las 7 lumbreras, pues digamos que podemos aprender o podemos relacionarlo con diferentes aspectos, pero uno de los principales, siempre piensa uno en la menorá y en los 7 espíritus de Dios, ¿no? En Isaías. ¿Sí lo recuerdan? Hay una técnica, hay una como manera de memotecnia en donde uno lo memoriza. Entonces está el espíritu de Adonai, el de sabiduría, el de inteligencia, el de consejo, el de fuerza, el de conocimiento, fuerza y el de temor de Adonai. Son los 7. Ahí está mi esposa soplándome. Bueno, listo, esos son los 7 versículos. ¿He escuchado que la menorá representa las 7 fiestas, cada una de las fiestas? Sí, aunque hay quienes Shemini Atzeret, hay quienes Shemini Atzeret, que es el 8º día de Sukkot, lo cuentan como una fiesta separada. Hay unos que enseñan que es 7 fiestas, hay otros que enseñan que son 8. Okay. Entonces, pero sí, también podríamos decir que si Sukkot y Shemini Atzeret son una fiesta junta, sí serían las 7 fiestas. Pero puede ser, por eso te digo que se puede relacionar a muchas cosas. En Apocalipsis también habla de los 7 espíritus de Adonai, Señor. Sí, ahorita que mencionas de los panes de la presencia o de la proposición, en hebreo es lehem hapanim, o sea, también tiene del que rostro. Ver con el rostro. Correcto. Entonces por eso sí también me hace sentido más que la menorá esté volteando hacia el espacio. Sí, a mí también me hace que representa, está como más, encaja mejor con el Evangelio, entiendo yo. Pero pues es respetable que entiendan que va para el centro, pues sería como para el espíritu de Adonai. Pudiera ser. Ok, entonces, ¿qué hay de particular acá? Dice,
o bueno, la pregunta que yo me hice es cómo se encendía, porque hay en dos versículos, en uno está el mandamiento y en el otro ya se encendió. Y yo me preguntaba, ¿cómo se encendía? ¿Cuándo se encendía? ¿Y durante cuánto tiempo se mantenía encendido? Ahora, esto lo vamos a ver en la literalidad, pero también quiero que lo veamos en lo que representa. Recordemos que todas estas cosas son sombras proféticas de lo que habría de suceder. No que no sean importantes, son muy importantes, pero el cumplimiento de Yeshua, o sea, hay un mensaje mayor. Por eso Yeshua dijo, y estaba hablando del templo, ni siquiera de la tienda de reunión, pero decía, lo dijo, alguien mayor que el templo está acá. O sea, entonces tenemos que, si no entendemos la literalidad de esto, pues no vamos a entender lo que representaba, ¿cierto? Entonces, ¿alguien sabe estas preguntas? Por ejemplo, ¿cómo, cuándo y durante cuánto tiempo? ¿Alguien la tiene así en la memoria? Pues yo sé que se prendía cada vez que pues, se establecía el tabernáculo en Mishkan. Y era diario, o sea, continuamente, dice la palabra. Bueno, en el registro del segundo templo sí hay como que más indicios, ¿no? De que iba el gallo, tocaba y después se prendían las velas porque pues había que rellenarlas de aceite también. Correcto. Y era diario, o sea, en el segundo templo, en el Mishkan, yo entiendo que pues había que apagarlas en el momento en que la nube subía, apagarlas y pues moverlas porque la presencia de Dios ya se iba por cualquier lado. Si quieres pasa la diapositiva y lo vemos, pero sí. Se prendía a las 9 de la mañana, a la hora del sacrificio, y a las 3 de la tarde era el otro. ¿En el templo? En el templo. Porque acá no era a las 9. Siempre ha sido a las 9. Aunque... De hecho, los apóstoles, después de que fue derramado el Ruach, dice, y se reunían a la hora sexta. Sacrificio. Bueno, se reunieron a la hora tercera, pero a la hora sexta fue el derramamiento. Bueno, vamos a revisarlo, porque aquí no, en la tienda Moed, no he revisado lo del templo. En la tienda Moed, vamos a ver lo que dice la escritura. Entonces, tienen Biblias en la mano, ¿cierto? Sí. O en el celular. Entonces, vamos a ver el cómo primero. ¿Listo? Entonces, alguien que lea por favor Éxodo 27:20. ¿Qué escritura dice, perdón? Éxodo 27:20. ¿Alguien más? Mientras el hermano busca ¿quién más tiene otro para darle un versículo? Roab, Éxodo 30, 7 y 8. ¿Alguien más, hermano? ¿Tiene? Levíticos 24, 2, 3. Y el último, ¿quién más tiene por ahí? Carito. Levíticos 6, 12 al 13. ¿Levítico qué? 24:3. Usted es Levítico 24, 2, 3 y Carito es Levítico 6, 12, 13. Hermano, Éxodo 27, 20. Siga. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Listo, perfecto. Entonces, un componente que se necesitaba? Aceite de oliva machacado. ¿Listo? Importante. ¿Quién lo traía? Listo. Esa era una responsabilidad. No era de los levitas, no era del sumo sacerdote, no era de Adonai directamente, era de los hijos de Israel. Importante, ya vamos a ver por qué es importante. Pero que digan los hijos de Israel no excluye a los levitas. No, claro, pero no es solo de los levitas, es lo que quiero Ok, decir. general. O sea, todo el pueblo, mejor dicho, tenía la responsabilidad. ¿Listo? Entonces el aceite. Siguiente, ¿quién vale? Éxodo 30, 7 al 8. Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Adonai por nuestras generaciones. Dani, regresa a la diapositiva, por favor. Y vamos a leerlo otra vez. Léalo. Dice, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Adonai. Entonces, ¿las lámparas se encendían cuándo?
Bueno, dice en la mañana. De la del 7, por favor. Ok, dice, y Aarón quemará incienso aromático. Este es el incienso acá aromático, ok. Ajá. Cada mañana cuando aliste las lámparas, Entonces, lo quemará. ¿Cuándo alistaban las lámparas? ¿Cuándo se preparaban? En la mañana. En la mañana. ¿Siga? Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Correcto. Entonces, las lámparas o la menorá, las lámparas de la menorá se preparaban en la mañana, se alistaban y se encendían en la noche. ¿Listo? Ahorita vamos a ver donde literalmente dice, desde la tarde hasta la mañana se encenderá la menorá. O sea, la menorá no se encendía de día. La menorá se encendía, se preparaba en la mañana, pero se encendía en la noche, de tarde a mañana. ¿Listo? Ahora, hay comentarios judíos, no, la escritura no lo dice ni lo uno ni lo otro. Ya esto es... Pero hay comentarios judíos que dicen que había una que quedaba encendida milagrosamente y que de ahí se encendían las demás. Y hay otros que dicen que no quedaba ninguna encendida y que el fuego salía del altar. Ahora, hay un mandamiento de que el fuego se toma del holocausto para encender el incienso. Entonces no sería descabellado pensar que se tomaba el fuego también, porque este sí tenía que estar permanentemente encendido, ese sí era un mandamiento. De la menorá no dice que tenía que estar permanentemente encendido. Entonces hay esas dos visiones. Para mí me hace sentido que igual había un fuego santo que siempre estaba encendido, sea que estuviera acá, o sea que estuviera allá, o sea que estuviera acá. El punto no es en dónde, sino que había un fuego encendido para mí. Entonces listo, entonces se preparaba desde la mañana y se encendía en la noche. El siguiente versículo, hermano Roberto. 24:3. 24:2-3. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Ok, entonces las lámparas se encendían nuevamente desde la tarde hasta la mañana. ¿Listo? Dani, si quieres pasar la diapositiva. Y el último, hermano Carito. Dice 3:12, ¿no? Si su ofrenda es una cabra, la ofrecerá en presencia del Señor. Pondrá la mano sobre su cabeza, la inmolará ante la tienda del encuentro, y los hijos de Aarón derramarán la sangre, rociando el altar por todos los lados. ¿Sigo? ¿14? ¿Qué capítulo era? 6, 12, 13. ¡Ay! ¿Tú qué estás Tranquilo, leyendo? mi niño. ¿Qué estás leyendo? ¿Estás leyendo Apocalipsis? A ver. Ya yo estaba tratando de ver dónde punto estaba la El Señor dijo a Moisés: esta es la ofrenda que harán a Aarón y sus hijos al Señor el día de su consagración. Nena, capítulo 6, versículo 12. Levítico 6. Levítico 6, versículo 12. Por eso, es que esta Biblia de Dani es diferente. No, pero el Levítico 6, 12. Sí. Sí, No, que entonces alguien más lea la versión de ellos. Es que aquí dice, voy a leer en esta versión. Léela. Es que esta es ¿Qué dice la católica. tuya? Esta es la ofrenda que harán Aarón y sus hijos al Señor el día de su consagración. Unos 4 kilos de la mejor harina como ofrenda perpetua. No, no. Esa Biblia ahorita me hace el nombre para... No, es que creo que es otro versículo, creo que a veces están corridos. Entonces mira lo que dice, por lo menos en la Valera, la 6, 12, 13. No es porque esté mal, sino porque no es o sea, no es el tema. Dice que el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Estamos hablando del altar de sacrificio que está afuera, ¿cierto? Ese tenía mandamiento de parte de Adonai de no apagarse nunca, nunca. ¿Cómo hizo otra vez? Qué pena. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Entonces, ese tenía la obligación, los levitas, o los sacerdotes, perdón, de mantenerlo encendido. Ahora, esto tiene mucha relación. Vamos a hacer un resumen y ya lo revisamos punto por punto. Entonces, el aceite de oliva machacado era un mandamiento para quienes, los hijos de Israel, todo el mundo, ¿cierto? Después tenemos la preparación en la mañana de la menorá. Y eso era una tarea para quién?
para los sacerdotes. ¿Ok? Entonces los sacerdotes tenían que, un punto interesante que ya vamos a conectar con la aplicabilidad para nosotros. Un punto muy interesante es que si se encendía, vamos a suponer que el sol sale a las 6 y se oculta a las 6 para que sea fácil, ¿cierto? Pero si tenían que encender a las 6 de la tarde la menorá, a mí me parece muy interesante que la Torá nos mande, o mande a los levitas, a prepararla desde la mañana. O sea, uno podría decir, prepárela antes de encenderla. 4, 5 de la tarde, el último minuto, prepárela. No, desde la mañana. Desde la mañana se preparaba. ¿Listo? Entonces, no es un dato menor. Recuerden que la Torá es el reflejo de Adonai, de lo que Él quiere de nosotros. ¿Listo? Entonces, el segundo componente o el segundo cómo era la preparación. Ahora esta preparación era, los pabilos tenían que arreglarse, que las mechas, cambiar las mechas, que bueno, lo que tuviera que hacerse, pero tenía un trabajo, había que limpiar, obviamente quedaba quemado, o sea, había una preparación. ¿Listo? El tercer componente era el fuego santo. ¿Quién daba este fuego santo? Ese fuego santo provino de parte de Dios. Ese fuego no fue un fuego que puso nadie dentro de la tienda Moed. Fue un fuego dado por Dios. ¿Qué fue lo que pasó con los hijos de Aarón? Dice la palabra que trajeron un fuego ¿qué? Extraño. Un fuego no santo, que no provino de Dios. Que no fue ordenado por Dios. No fue ordenado por Dios. Entonces, visualmente, no estoy diciendo que haya pasado así, visualmente tomaron un fuego, una vela de afuera del campamento de algún lado y entraron con ese fuego. Y ese fuego no era santo. Aparte de lo que, bueno, ya también se dicen muchas otras cosas, no es solamente el tema del fuego. Hay muchos otros comentarios sobre la embriaguez, etc. Pero literalmente la escritura dice que era un fuego extraño. Y el fuego que se utilizaba era fuego provisto por Dios. Y por eso ese fuego no se podía apagar, o más bien, tenían como mandamiento mantenerlo encendido. Entonces, Dios pone el fuego y el mandamiento era mantenerlo encendido. Y el cuarto componente era que debía ser un encendido continuo. Entonces, cuando dice continuo, Roab no es que sea siempre, porque ya vimos literalmente que no es que sea 24/7. Cuando dice continuo, también en hebreo se puede traducir como constante. O sea, que no era que esta semana no, o este día no, o sea, era continuo. Pero era de tarde a mañana. ¿Listo? Ahora, esta tarea, ¿a quién le correspondía? Al sumo sacerdote. ¿Ok? Entonces, tenemos 4 componentes muy interesantes porque está el aceite, que es tarea de los hijos de Israel. Tenemos el aceite, que es tarea de los hijos de Israel. Tenemos la preparación, que es tarea del sacerdote. Tenemos el fuego, que es tarea de Dios. Y tenemos el encendido, que es tarea del sumo sacerdote. Entonces tenemos Adonai, sumo sacerdote, y tenemos hijos de Israel. Interesante, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esto es interesante? Si en lo literal es interesante, ¿cuánto más esto de lo que en el Nuevo Testamento se habla mucho, de mantener el fuego, de que somos llamados sacerdotes, y eso nos da una idea de la responsabilidad que Dios tiene para nosotros en este tiempo? Porque en estas cosas a veces, cuando yo personalmente, cuando empecé a estudiar esto de la Torá hace un par de años, y yo veía todo este procedimiento que llaman en el mundo leyes ceremoniales, ¿cierto? Yo decía, bueno, sí, pero pues si no, ¿con qué se come? O sea, esto, ¿cómo lo podemos aplicar hoy en día? Como para qué saber si a tal hora encendía o a tal hora no, o sea, si esto no, aparentemente no me corresponde. Y claro, cuando nos quedamos en la literalidad, en el pesha, uno puede ser que no, repito, es importante, pero como no hay una vigencia hoy en día, pues uno podría como decir, bueno, pues no me desgasto estudiando eso, ¿cierto? Pero todo esto es súper importante para entender muchas cosas que dice el Nuevo Testamento. Vamos a mirarlas. Entonces, ¿puedo añadir algo? O sea, sí conozco la diferencia entre aceite de oliva
machacado y molido. Pero yo creo que es bueno que se las des. Compartan, hermano, porque no estoy muy ilustrado en esa parte. Porque el aceite de oliva molido era más impuro, porque molías en sí la oliva para extraer el aceite. Y machacado, aparte de ser más difícil, era más puro, porque solamente de estar golpeándola, o sea, más que otra cosa era aceite de oliva golpeado. Y es ahí donde nosotros pues podemos entender que la voluntad del Señor es que nosotros en nuestro servicio, ¿sí me entiendes? Claro. ¿No? A veces nos hace pesado y todo, pero tiene mucha Mucho fruto, conexión, sí, claro. mucho fruto. No sé si alguien... Es como el virgen y el extra virgen. Correcto. Eso estaba pensando también. Y la idea que, como lo que dijiste del fuego que provino Dios, me imagino, ¿y cómo lo trasladaban? Tenía que ir... Una excelente pregunta. La escritura no lo dice literalmente. No lo dice, es increíble, ¿no? Pero lo que sí dice es que el fuego del holocausto o del altar de sacrificio tenía que estar siempre encendido. Entonces yo no sé cómo, pero porque supongo que llevaban el altar de sacrificio, yo creo que ahí cambiaban la madera igual independientemente. Y ese altar estaba externo. O sea, no, porque si quitan el techo de la tienda Moed, usted dice, bueno, pero no sé, los utensilios que fueron consagrados como que al aire libre, no, porque ellos van dentro de la carpa y tal, pero los del altar estaban en el exterior. Entonces no creo que haya sido problema de que lo lleven y que igual estén manteniendo el fuego encendido, pienso yo. No lo dice la escritura literalmente, habría que ver la literatura judía a ver qué dice al respecto. Yo tengo una pregunta, hermano. Sí. ¿Eso estaría conectado con Hexemaní, que significa también prensa de aceite? Yo sí creo, Sí. no lo había pensado, pero sí. Ahí Cuando nace. estaba orando el Hexemaní y estaba sudando gotas de sangre, estaba bien pienso pasando por esa prensa de aceite. Es que como él dice, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Y se viene a la mente, y en Apocalipsis dice, te voy a quitar tu candelabro a una de las iglesias. Sí. Y a mí me gustaría entender qué es lo que le está diciendo. Al decirle a esta iglesia, te voy a quitar tu candelabro que está en medio de ti. ¡Wow! Bueno, es importante porque ese tipo de elementos, según el contexto de la escritura, representa algo. Entonces, en uno de los contextos, la menorá representa la palabra, que tenemos a las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas, ¿cierto? Entonces, todas tenían candelero, pero no todas tenían aceite. ¿Y qué dice? O sea, en ese contexto, los candeleros representan la palabra. Todas tenían la palabra, pero no todas tenían aceite. ¿Y el aceite qué es? El fruto. Entonces, no sé en ese contexto de Apocalipsis, la verdad no lo he estudiado, pero también me uno a su anhelo de aprender qué es lo que dice. O sea, ¿a qué se refiere explícitamente ahí? No estoy seguro. Okay. Bueno, entonces vamos a leer. Necesito 3 voluntarios, por favor. Hermano Roberto, ¿me puede ayudar con 1 Tesalonicenses 5:5, por favor? ¿Alguien más acá? El hermano Juan, ¿me ayuda con Mateo 5:14 al 16, por favor? Y hermano, Sí. ¿me ayuda con 1 Pedro 9, por favor? ¿5:5? Sí, 1 Tesalonicenses 5:5. En la 2 de Timoteo 6:1. No existe el capítulo 6 en 2 de Timoteo. ¿No? Pues 1:6. No, busca el versículo que se llama por lo cual te aconsejo que avives el fuego. A ver, busca a Timoteo. Y me acabo de don de Dios que hay en ti, Exacto. impuesto por la posición de mis manos. Es lo que está pidiendo. Entonces, si quieres, sigue, hermano. Primera de Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ya vamos a analizarlo más, ese versículo. Vamos a mirar los otros.
Y ya porque esa es para mí ese versículo es la conclusión de todo esto. ¿Es sido con 6 o los otros? Sí, vamos, ya comentamos ese. Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces téngalo ahí y tenga ahorita también, porque esos dos versículos es el resumen de todo esto. Ya lo vamos a concluir. ¿Quién tiene primera de Pedro 2.9? O primera de Pedro 2.9. Sí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Perfecto. Entonces, primera pregunta. Hoy en día, ¿quiénes son los hijos de Israel? Pues el que acepta Mashiach, ¿no? Todos los que estamos acá presentes, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos los hijos de Israel? Lo del aceite. Ok. ¿Qué significa eso en la práctica? Porque yo no tengo a dónde ir a machacar un aceite físicamente. Acabo de llegar. Se comparte este mensaje con el mensaje del rabino. Concuerdan los dos. Yo estaba cuidando al niño y no escuché el mensaje del ¿No lo rabino. escuchaste? No. ¿Cuál fue el mensaje del rabino? Porque él estaba, ¿dónde era? Colosenses 3, ¿verdad? Así lo puedo leer y tú lo puedes. Colosenses 3 fue, ¿verdad? No, yo era Efesios. Efesios. Oh, Era Efesios, sí, era ¿verdad? Efesios, yo miro la escritura y dije, no, está bien lejos de donde. Dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, o Yeshua, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite a Mashiach por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Mashiach que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Amén. So, se asemeja porque el énfasis que el rabino estaba haciendo era la necesidad de que fuéramos llenos del Ruach, del Espíritu. Del Espíritu de Dios. La responsabilidad, por ejemplo, usted estaba hablando que el fuego del altar lo encendió Hashem, ¿verdad? Y el fuego del Ruach que está en nosotros, ¿quién lo encendió? Hashem. Now, así como el fuego del altar está supuesto a mantenerse activamente vivo o constantemente encendido, también es nuestra responsabilidad de mantener el fuego del Espíritu dentro de nosotros. Es curioso lo que usted estaba enseñando, que la lámpara había que encenderla por la mañana, prepararla para la mañana y encenderla. Pero quiere decir que todo el día teníamos que estar pendientes, los sacerdotes tenían que estar pendientes de la preparación de la lámpara. Claro. Eso no se nos enseña, creo yo, a nosotros, la necesidad que todo el día tenemos que estar pendientes de mantener la lámpara del Espíritu también limpia y encendida. El hermano hablaba de 2 aceites, y es interesante que el Eterno no pide cualquier tipo de aceite. Él pide el primero. El de más calidad. El de más calidad. Nuestro servicio no es cualquiera para Él. Nuestro servicio tiene que ser el de más calidad. Correcto. Alguien me decía los otros días, estaba hablando con un hermano y decía, porque
el mensaje popular que yo escucho en estos días es que nadie es perfecto. Entonces, para mi concepto, ese mensaje lo que ayuda es a personas que no han podido cambiar o no quieren cambiar, quedarse como están, ¿verdad? Entonces me decía, es que nadie es perfecto. Y le digo, de acuerdo al resumen que Yeshua dio de la parábola del sembrador, no es que todos seamos perfectos y vayamos a dar la misma cualidad de vida, porque no lo podemos hacer. Pero Yeshua dijo que el que cayó en buen terreno dio de 100, 90, etcétera, hasta 40, listo. Aquí habemos un grupo de personas, posiblemente uno o dos podemos dar 100, posiblemente los demás damos otro tipo de fruto, pero todos vamos a dar un fruto. Amén. Y como Yeshua o como Hashem conoce nuestro corazón y sabe lo que nosotros podemos hacer o dar, es nuestra responsabilidad, no importando el porcentaje de fruto que nosotros vayamos a dar, sino mantener el fuego encendido. En el cristianismo aprendimos mucho tiempo atrás, y lo compartió el rabino esta mañana, que la iglesia bautista, metodista, lo que fuera, se dedica mucho a la palabra, a la escritura, aprender, pero no aplican lo del espíritu, mientras que los carismáticos y los pentecostales se especializan en el Espíritu Santo y hablar en lengua y interpretar. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Muchos años atrás escuché a un predicador decir, una congregación solamente con palabra es religión, y una congregación con el espíritu es fanatismo, ¿verdad? Nosotros acabamos de celebrar Shavuot. Hace prácticamente 3.000 años atrás se le entregó a la Torá al pueblo. La palabra no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque Hashem tuvo que darnos el espíritu en el día de Shavuot, porque el espíritu es el que complementa la escritura y ese es el que nos ayuda a poder vivirla. Ese es el famoso versículo mal traducido, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y la traducción debería ser, o está más cerca de ser, la letra no da vida, pero el espíritu sí da vida. No que la letra mate, la letra no mata, pero la letra en sí no tiene el poder de dar vida. Usted pone una persona, cualquiera, en el mundo, y le dice, léase la Biblia de Génesis a Apocalipsis. La persona termina de leerlo. ¿Quedó transformada esa persona? No necesariamente. Ahora, una persona que nunca ha leído la Biblia, viene el Espíritu, ¿y qué le pasa a esa persona? Es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque el Espíritu vivifica. Pero eso no significa que la letra sea mala o que la letra mate. Se necesita la letra, porque esa persona apenas es vivificada, ¿qué va a hacer? Va a buscar el ayo, según la Escritura. ¿Y cuál es el ayo que tenemos nosotros? La Torah. ¿Y ese ayo a dónde nos lleva? Yeshua. Pero una cosa no va contraria a la otra, solo que a veces se malentiende un poco no bastante. En Israel a nosotros nos dijeron una señora que la palabra es educación. Bueno, es que la idea fue que mi esposa le empezó a hablar a un judío ortodoxo. Era más sionista que ortodoxo. Y él, en su realidad, nos dijo, pero ustedes ¿para qué quieren a Yeshua? Si tienen a Moisés. Así, o sea, no lo pensó. No lo pensó. ¿Ustedes para qué quieren a Yeshua si tenemos a Moisés? Porque nos dijo, vienen para hacer Aliyah. Estábamos bien hasta que brincó Yeshua, ¿no? Y sí nos dijeron, pero ¿para qué quieren a Yeshua? Como que ellos ven salvación solamente en la Torah. Y la Torah no es para salvación, ¿no? Porque todos quedamos cortos. Y no hay transformación en la Torah. Hay educación, podría decir yo. Hay educación, correcto. Y para complementar lo que usted decía, hermano, dice la Escritura que las obras del justo, ¿cómo es el versículo? Van en aumento como la aurora de la mañana hasta que el día es perfecto. Entonces, cuando alguien dice no somos perfectos, lo puede ser para justificar o puede decir, bueno, nunca vamos a llegar al varón perfecto, a la altura del varón perfecto, pero vamos a ir aumentando. Exacto. Entonces, cuando uno no aumenta, cuando uno no crece en frutos, cuando uno no crece en las obras
que en la voluntad de Adonai. O sea, no hay un me quedo aquí parado durante 2 años y después retomo para seguir subiendo. En Adonai no pasa así. En Adonai, si se deja de crecer, no hay espera, inmediatamente hay decrecimiento. Lo dijo Yeshua en otras palabras: el que no está conmigo está contra mí. No pueden haber tercer bandos que son neutros. No, pero yo no me meto con nadie, yo no, nada. Esa persona no lo sabe, pero es un instrumento del enemigo, porque solo hay 2 bandos, no hay más. ¿Listo? Entonces, entonces para retomar también lo que decía el hermano sobre el aceite. Entonces, esto en la práctica, esto es como cuando también en la escritura dice: no seas tan solo oidores de la palabra, sino también ser hacedores. Está diciendo: traiga aceite. Es lo mismo. Como cuando Pablo dice en Romanos: no serán los oidores de la Torá justificados, sino los hacedores de la ley, estos serán justificados. Ahí están las vírgenes sensatas, la diferencia entre las vírgenes sensatas y las prudentes. Porque ya no había tiempo de comprar. Porque esto es un ejercicio. Dice la escritura que nosotros nos ejercitamos en la palabra, proseguimos al blanco y que vamos cada día aumentando. Como decíamos ahorita, la Torah es un ayo. Ayo es un instructor. Esa es un sinónimo. Entonces nos va instruyendo. Yo no puedo en una hora instruirle a una persona todo, porque resulta que las cosas se deben practicar. O sea, cuando uno va haciendo los mandamientos, va aprendiendo. Un ejemplo sencillo que yo siempre pongo: el Yom Kippur, el ayuno. El ayuno nos enseña muchísimo. No es solamente ayunar para hacer la voluntad de Dios, sino que es que el ayuno nos enseña que al cuerpo, a la carne la domino yo, que no hay ningún problema, que la carne me puede estar pidiendo algo y yo le digo no, y aún así estoy bien, a pesar de que la carne esté sonando las tripas porque tengo mucha hambre, no pasa nada. Y así, porque así pasa con el pecado, porque hay una ley de pecado en nuestros miembros. Entonces nosotros somos instruidos en la palabra para tener dominio propio. Por eso es uno de los frutos del Ruach HaKodesh. Todo está conectado. Entonces, esto en la práctica, que es provisto por los hijos de Israel, es, como dice Pablo: si afuera en el mundo se preparan para una medalla, para correr una carrera y ganarse una medalla que es corruptible, y hacen y dejan de comer y se esfuerzan y esto, ¿cuánto más para las cosas que son eternas e incorruptibles? Es un ejercicio, es un trabajo. Hay que esforzarse, hay que trabajar. Yo no puedo así todo, porque es que hay cosas, Dios todo lo puede hacer. Con esto no estoy diciendo que Dios tiene límites, Dios no tiene límites, pero Dios nos deja un camino que quiere que recorramos. A algunas personas Dios las transforma así, a otras personas Dios nos dice: vaya en el camino, le voy, digamos, vaya haciendo los mandamientos que ahí voy a ir obrando yo. ¿Listo? Entonces, esto en la práctica es eso. Los frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Mansedumbre, Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y falta uno. Bondad. Hay un solo fruto. Paciencia. Hay un solo fruto. No son 7 o 8. Un solo fruto del Espíritu. Amor. Porque si no hay Amor, porque si no tienes amor no eres bondadoso. No eres, O sea, si carecemos de uno de ellos es porque no amamos. Porque Dios es amor. Correcto. Es un fruto. Correcto. Que nos conlleva a todas esas otras virtudes. Son como atributos del amor. Es como cuando en Apocalipsis habla que estaba Adonai en el trono y que los 7 espíritus de Adonai. Entonces a veces la gente se confunde y pues son 3, son 7, ¿cómo hacemos? Son atributos. Son atributos de Dios, no es que Dios se divida en 7. ¿Ok? Listo, entonces en la práctica esto es aceite. ¿Listo? Y es responsabilidad de todos los que estamos en este cuarto. Ok. La segunda cosa, la preparación provista por el sacerdote. Hoy en día, ¿quiénes son sacerdotes? Según la palabra. ¿Quién fue que leyó 1 Pedro 2:9? Falta leer uno.
¿Lo puede leer otra vez, por favor? ¿Hasta qué hora es la clase? No, vosotros, 4. Ok. no, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, ¿quiénes son sacerdotes entonces hoy en día? Nosotros. Todos. ¿Somos levitas? ¿Hubo cambio de sacerdote? No sé si en Apocalipsis dice Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, en esta misma parasha, mire cómo está todo conectado. En esta misma parasha, en el 9, y ya vamos a leer Oseas también, en el 8, perdón, números 8 y 16 dice: porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de los hombres como de animales. Desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Es decir, el plan inicial de Hashem era que el sacerdocio fuera conformado por primogénitos de las 12 tribus. Pero por causa del pecado, Hashem dijo: ahora van a ser ustedes los levitas, porque mostraron celo de mí. Y ahora son los levitas. Y ahora en este tiempo, porque a veces la gente dice, bueno, pero ¿cómo así? Uno lee el libro de Hebreos y habla de que pareciera no, dice que hubo un cambio de sacerdocio. Y entonces de ahí muchas personas, hermanos cristianos, dicen es que no, ya se cambió todo en la ley. No, el tema del sacerdocio era una sombra de lo que iba a acontecer. Y eso es lo que ahora Yeshua le da un cumplimiento, y la escritura nos llama ahora a nosotros sacerdotes. Eso no quiere decir que la Torah todo cambió. De la misma manera como el sacerdocio se le dio a los levitas como una temporalidad, porque era para los primogénitos, de la misma manera ahora Dios da el sacerdocio a los primogénitos de la congregación, dice la palabra. ¿Listo? Entonces, en ese contexto, y estaba anunciado por Oseas también, que dice que ustedes, por cuanto me quitaron a mí, yo también voy a quitar el sacerdocio de ustedes. Esto no se lo inventó allá el libro de Hebreos, esto está profetizado. ¿Listo? Pero esto también puede ser escandaloso para muchos del judaísmo, inclusive el judaísmo mesiánico. A veces chocan mucho con esto, pero lo dice la escritura. ¿Listo? Entonces, hoy en día, esto es responsabilidad nuestra. ¿Y esto de quién es responsabilidad? Nuestra también. ¿Nos vemos ahí? ¿Cómo es la preparación? Pues uno puede sacar varias componentes, ¿no? A mí me llama mucho la atención que sea desde temprano. Desde temprano se prepara y continuamente también, todos los días se preparaba. ¿Listo? Y como decía el hermano, esto es meditar de día y de noche en la palabra, porque tenía que estar pendiente para cuando hubiera el momento, o cuando llegara el momento de encenderlo. ¿Listo? Fuego santo. ¿Podemos hacer algo nosotros al respecto? ¿Y la palabra que dice al respecto? No es del que quiera, ni el que corra. El que tiene misericordia. Es de quien Él tenga misericordia. Y me compadeceré de quien yo me quiera compadecer, y tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al alfarero que está haciendo mal las cosas? No somos nadie. Entonces, el fuego proviene de Dios. Entonces, si no tenemos el fuego, podemos tener aceite, podemos tener la menorá, podemos tener, no va a alumbrar. Entonces, eso es lo que pasa a veces con las personas. Hay personas que en el mundo son personas muy íntegras, o sea, muy morales. No era la palabra íntegra que quería usar. Muy morales, o sea, son personas con educación, son personas que respetan a los demás, son personas cordiales, pero no quieren saber nada de Dios, de Yeshua. Y ahí es donde yo digo, o sea, son personas moralmente correctas, pero no van a alumbrar. ¿Qué pasa con ese tipo de personas? Y no lo digo para juzgar, ni mucho menos, porque Dios nos llamó a todos de lo más vil y menospreciado, no somos más que nadie.
pero esas personas carecen de integridad. Entonces, no sé si lo han visto, pero a mí me ha pasado que con el tiempo lo logro ver, que son muy moralmente correctas y siempre va a haber algo, o sea, no van a tener integridad. Siempre va a haber un área de sus vidas en donde definitivamente no hay luz. Y lo que tenemos como creyentes nosotros es que somos macizos, como dice acá de la menorá, somos de una pieza, somos íntegros. No somos de una cara aquí y de otra cara allá, no, somos íntegros. Todas las áreas de nuestra vida que están delante de Dios. ¿Ok? Entonces, sin el fuego no se puede hacer nada. ¿Listo? Y por último, el encendido. ¿De quién era la tarea del encendido? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Pero es que este es judío, pero es que este guarda los 613 mandamientos, pero es que este es circuncidado los 8 días, pero es que guarda todos los mandamientos. ¿Qué le dice Yeshua? Bien has hecho. Vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué dice la palabra? Se fue muy triste. Puede ser el judío más zadik, puede ser el monje tibetano que se vaya desde los 5 años, se fue por allá al monte y no tiene contacto con nadie, está puro. Si no tiene a Yeshua, no hay quien encienda. ¿Listo? Entonces, cualquiera de estos componentes que nos haga falta, no vamos a poder ser luz, ni vamos a poder ser hijos de luz. Y hay una responsabilidad de cada quien. No que Dios necesite de nosotros, pero de la misma manera que Dios, cuando mandó a hacer el tabernáculo de reunión, ¿quién lo construyó? El pueblo, ¿cierto? Pero ¿quién puso el oro? ¿Quién les dio la libertad? ¿Quién capacitó a Bezalel y al otro con espíritu de sabiduría para construir? ¿Quién mostró el diseño? ¿Quién hizo el diseño? Dios no necesitaba de los hombres para construir eso, no lo necesitaba, pero Él se complace en darnos esa tarea. El mérito no es nuestro por construir la tienda de reunión, el mérito es de Hashem, pero Él nos utiliza como instrumentos. Entonces, que nosotros tengamos la obligación o la responsabilidad del aceite no significa que le estamos quitando mérito a Dios, para nada. Las 4 cosas tienen que estar, ¿listo? Entonces, ahora sí, entendiendo esto, pues vamos a leer los 2 versículos. Los 2 versículos, el hermano Roberto, por favor. Y ahorita el hermano Juan. Tesalónicas 5:5. Sí. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Entonces, nosotros, cuando tenemos todos estos componentes, somos llamados por la Escritura hijos de luz. Y somos llamados hijos del día. Hermano Juan. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, y se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Se explica solo, es que no tengo nada que decir al respecto. Se explica solo con todo esto que acabamos de ver. ¿Preguntas al respecto? ¿Inquietudes? Pues a mí sí me vino como una parábola que había escuchado hace tiempo, porque si nosotros somos Israel espiritual, ¿no? Así. Entonces tenemos la obligación de encender la luz, y cuando los pueblos alrededor miren esa luz se harán la pregunta: ¿en nombre de quién ilumina este pueblo esta luz? Que es Israel. Simplemente en nombre de aquel que todo lo ilumina. Eso está escrito en Deuteronomio, que dice y los demás pueblos, las demás naciones te mirarán y dirán: verdaderamente este es pueblo entendido, sabio, porque tienen a Hashem como Dios. Hashem como Elohim. Está escrito. Nuestra sabiduría, lo que a nosotros nos distingue, no es nuestros títulos universitarios, no es ser de este país o ser de otro país, no es el estar en un lugar o no estar en tal lugar, no son las posesiones, no es nada de eso. A nosotros lo que nos distingue es que somos pueblo de Adonai.
Y eso nos hace por defecto sabios, porque tenemos la sabiduría del Creador. Entonces eso es lo que nos hace, cuando estamos en nuestros trabajos, cuando estamos en cualquier lugar, la gracia que proviene de Dios es cuando estamos dentro de sus preceptos, porque es lo que nos distingue a los demás. Cuando tratamos bien al que no se lo merece, cuando ponemos la otra mejilla, eso no lo hace nadie en el mundo y tampoco proviene de nosotros. Entonces ahí está la sabiduría de Dios, de Adonai, totalmente. ¿Una otra pregunta, comentario? Yo seguí estudiando hasta lo de Pesach Sheni, pero yo creo que para no sobrecargar la cosa, yo creo que hasta ahí lo podemos dejar. No sé si tengan algo más por compartir, aportar. Esto tiene mucho, o sea, lo podríamos conectar a muchas otras cosas. Como digo, la parábola de las 10 vírgenes también tiene mucha relación. Y me pareció curioso que en la parábola de las 10 vírgenes dice que el novio llega a medianoche. Y la menorá se encendía pues de 6 a 6, del atardecer hasta la mañana, y la medianoche pues simbólicamente es un momento no necesariamente el más oscuro, bueno, depende del lugar de la tierra, pero podemos decir el momento más oscuro de la noche, y ahí es cuando llega el novio, y ahí es donde se sabe, donde tienen que estar todos los componentes. Entonces, bueno, hay muchas partes donde lo podemos conectar, pero pues lo podemos dejar hasta ahí por ahora. Muchas gracias. Y como un ejemplo de fuego extraño en nuestros días que no proviene de Dios, es muy importante. Yo creo que podríamos hablar de muchos ejemplos. No solamente eso. Por ejemplo, una cosa de fuego extraño. Es ¿cuál era la palabra que utilizaba esta persona? Decía que la escritura, entonces empezaba a desmembrar la escritura. Entonces no es que este libro se encontró en una cueva, ni siquiera es en Qumran, y ahora no era esto, sino que era esta otra cosa, o agrego libros, agrego textos, que cuando uno empieza a ver, lo que quieren hacer es, mira, todo es cuestión de frutos. Cuando una persona viene con un fuego extraño, los frutos hablan solos. Dale 1 año, dale 5 años, y ya ni guardan Torah, ni Yeshua, y ya por allá cábala y se meten en otras cosas, que el fruto habla por sí solo. Entonces, fuego extraño es todo lo que no ha dado Dios, todo lo que no proviene de Él, que se quiere mezclar con todo esto. Entonces, usted puede tener Torah, y usted puede tener puede limpiar la menorá, y usted puede, no tiene sumo sacerdote, pero después vienen y empiezan a agregar cosas. Entonces, un ejemplo sencillo, la cábala. Entonces viene y entonces ahora tenemos que, no dependemos de un Yeshua, sino que tenemos que hacer esto y ritos y cosas que Dios nos mandó, y terminan yo he visto cosas que pensaría que es brujería, o sea, literalmente, obviamente no se le cataloga como brujería, pero la práctica es brujería, o sea, espiritismo y brujería. Entonces, eso sería, por ejemplo, un fuego extraño, porque esa persona puede decir, yo tengo la instrucción de Dios, yo tengo la palabra, yo tengo la Torah, yo tengo Tanaj, yo tengo el Brit Hadashah, pero no está de más un conocimiento adicional. Y esa fue la estrategia que utilizó el enemigo. La serpiente, que dijo: conoceréis el bien y el mal. O sea, metió cosas que eran fuego extraño. Entonces, en la práctica, eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, se lo comentaba a un amigo que tiene como tendencia de hacer de la iglesia mormona, y entonces ellos ven a Adam Smith como el profeta, como Jesús, pero de las Américas, ¿no? Entonces Jesús fue allá en el Medio Oriente y Adam Smith acá. Y yo le decía, bueno, ok, eso fue Jesús, como dice usted, fue para ese continente. Adam Smith fue para este continente. Supongamos que yo me voy a otro continente, voy para Oceanía, y yo llego allá
y yo me invento un evangelio, el evangelio de Cristian, ¿usted cómo sabe que yo estoy mintiendo? Porque pues allá no ha llegado a ese continente ningún Mesías, ¿no? ¿Y usted qué sabe que yo estoy diciendo mentiras? No, pues no sé, yo le decía, mire, todo tiene que ser como los bereanos, todo lo tiene que respaldar la escritura. Y usted me va a decir algo que Dios no profetizó, yo no se lo puedo creer. No está en la palabra. Dios no se inventa las cosas así. No hay nada nuevo en el Nuevo Testamento que Dios no hubiera anunciado. Lo que está nuevo en el Nuevo Testamento es porque Dios lo anunció. Pero si Dios no lo anunció, entonces no está escrito por ningún lado que iba a haber un libro de los mormones, que iba a haber un libro de los testigos, que iba a haber un libro de los adventistas. No está escrito. Ahora, no estoy en contra del soporte arqueológico, histórico, eso está muy bien, pero nunca está a la altura de este libro. Por mucho que se llame Talmud, por mucho que se llame Mishnah, por mucho que se llame Zohar, no me importa cómo se llame, no está a la altura de este libro. O sea, todo se tiene que filtrar por acá. Entonces, un fuego extraño, ¿qué es? Poner algo que no es, vamos a mezclarlos. Eso es un ejemplo. Podríamos hablar de muchos otros, pero a fines prácticos será mejor. Sería palabra adulterada. ¿Palabra qué? Adulterada. Correcto. El mismo Pablo lo dice. Si inclusive yo mismo les anunciara un evangelio diferente a este, no me crean. Está por encima de cualquier hombre, la palabra de Dios está por encima de todo. Por eso Yeshua decía que a veces la gente como que no lo relaciona, pero yo no hablo mis palabras, yo hablo las palabras de mi Padre, que no es como dos seres, no, es que todo lo que está escrito, eso es lo que yo hablo. ¿Listo? Bueno. Hablemos entonces. Ok, ¿alguien quiere dirigir la oración? Yo mismo. Perfecto. Bueno, bendecido eres tú, Adonai, bendecido eres tú, Rey eterno, Yeshua HaMashiach. Queremos darte gracias, Señor, por este tiempo. Queremos agradecerte, Señor, porque nos has abierto los ojos, Padre, siendo nosotros no dignos de ti, Señor. Queremos agradecerte y queremos pedirte que seas tú instruyéndonos, Señor, que seas tú nuestro ayo, que podamos diligentemente hacer la responsabilidad que nos has asignado, Señor, que podamos tener nuestras lámparas siempre llenas de aceite, que no dejemos apagar nunca tu fuego santo, Señor. Queremos darte gracias porque nos has escogido del medio de las naciones. Queremos hacer, Señor, obras dignas de arrepentimiento, queremos hacer obras conforme a tu voluntad, Señor, que las demás naciones, gentiles, personas nos vean y te den honra y la gloria a ti, Señor. Así que permítenos, por favor, estar siempre alineados con tu voluntad, Señor. Gracias por las disciplinas, Señor, gracias por las correcciones que haces siempre en amor, Señor, porque tú corriges a los hijos. Y te damos gracias por tu misericordia, Señor, y por solamente tu gracia, no por nuestras obras. Somos llamados hijos de Dios. Así que ponemos, Señor, lo pongo delante de ti a cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Rey. Cada uno sabemos que tienes una relación personal con cada uno, Señor, y nos va llevando en procesos personalizados. Y queremos darte gracias y pedirte que, por favor, podamos ser capacitados cada vez más, Señor, que seamos como Jesse, el siervo del profeta, que nos permitas tener los ojos espirituales abiertos y ver, Señor, ver tu obrar, ver que no estamos solos, ver que no es en vano todos los procesos por los que hemos pasado, sino que tienes un propósito en cada cosa, Señor, y en cada tiempo, por mucho que humanamente a veces no somos muy limitados, Señor. Así que te pedimos por esa bendición, Rey, y muchas gracias, porque hasta acá ya habría sido suficiente, Señor. Hasta acá ha sido bueno, hasta acá nos has ayudado mucho. Permite que nuestros pasos de aquí en adelante sean siempre para honrar tu nombre y glorificarte. Tu nombre santo, Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno,
¿Te das un poquito de agua? Pásame. Se secó.